Okay, good afternoon. Is there anybody from the organization here present to this session or not? Amélie Vargas, are you with us? Is there anybody connected now? Yes. Pueden iniciar. Okay, fine. But can you hear me? Yes. Okay. Okay, fine. Good afternoon to everybody. Thank you for staying connected with us. I will chair this second simultaneous sessions of our proceedings. This section is devoted to the transformation of work challenges to labor law. So this is the issue we are gonna examine during this 1 hour and a half, a couple of hours at our disposal. Of course, we have already entered into the general scenario of the theme. We have already seen in the first session which are the core questions coming from the application of new technology in the workplace and the impacts on the evolution on the development of our subject of labor law. So the main questions are already on the table. And then we have to go into details with this section with, of course, the help of the participant of this session, who I thank very much, and they are also distinguished colleague from important universities of America. So I repeat, I thank them very much. Now I will give the floor to the first interventor, who is Maria Olaya Martin Rodriguez. I ask to everybody the courtesy to give also a brief, very brief, just few words of presentation of yourself. So I please you to give just some indication about your qualification in order to meet each other better. Please, Maria Olaya Martin Rodriguez, it's your turn. The floor is yours. Okay, thank you very much. I speak in Spanish.
Buenas tardes, desde España soy Olaya Martín y voy a explicaros, profesora doctora de la Universidad UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid, y os voy a explicar cuáles son los mecanismos de flexibilidad a nivel europeo y en concreto en España. Si os parece, os voy a compartir pantalla. Así. Bien, antes de nada agradecer a los organizadores de este congreso por su celebración y por permitirme participar en él. Y como os he dicho, voy a tratar el tema de flexiseguridad en el contexto europeo y haré especial referencia al caso español. Bien, el objetivo de este estudio ha consistido pues, en analizar las medidas legislativas que ha implantado España referente a la flexiseguridad y en qué grado dichas medidas facilitan la adaptación del mercado laboral a los principios de flexiseguridad. En un primer apartado, como veis ahí, lo que hago es analizar el origen y evolución de los instrumentos comunitarios que abogan por el mercado de trabajo. En segundo lugar, lo que hago es citar los tipos o combinaciones posibles de la flexiseguridad que se pueden implantar. Y por último, lo que hago, y es la parte más interesante, analizar los cambios legislativos y ciertos parámetros del mercado laboral español y se comparan con la media de los países europeos, con el fin de determinar pues, cuáles han sido los cambios legislativos que han contribuido hacia la flexiseguridad. De manera muy breve, perdona, ¿qué pasó? Diapositiva. De manera muy breve lo que voy a hacer es explicaros cuál ha sido el origen y la evolución del término flexiseguridad en la Unión Europea, en concreto en España, y no me voy a detener en mayor medida en el concepto, pues todos seguros que lo conoceréis. En el ámbito europeo, los orígenes de la flexiseguridad lo podemos situar en la Cumbre Europea de 1997. Sin embargo, no fue hasta el año 2003 cuando la Comisión de la Unión Europea lo que hace es desarrollar la flexiseguridad a partir de un informe de grupo de trabajo sobre empleo. A partir de ese informe, el Consejo Europeo lo que hizo es alentar a los Estados miembros y también a los interlocutores sociales a consensuar unos principios comunes sobre flexiseguridad con el objetivo pues, de alcanzar unos mercados laborales más abiertos y con mayor capacidad de respuesta. En el libro verde de 2006, titulado Cooperación para una nueva organización de trabajo, nuevamente salen a los Estados miembros, a las legislaciones laborales de los Estados miembros, a promover la flexibilidad y la seguridad del empleo y a reducir la segmentación de un mercado laboral. Sin embargo, hasta ese momento, esos principios hacia la instauración de una flexiseguridad en los Estados miembros no dejan de ser principios, es decir, no aparecen recogidos en el ordenamiento comunitario ni en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La imposición de los Estados miembros de integrar en sus políticas de mercado laboral los principios de flexibilidad y de seguridad laboral se desarrollan y se orientan ya en la decisión, en la orientación séptima de la decisión del Consejo de 21 de octubre de 2010. Aquí en esta otra diapositiva lo que os quiero señalar son los cambios normativos que han ocurrido en España y que han tendido hacia la flexiseguridad. En nuestro derecho interno se introduce la terminología de flexiseguridad de manera implícita, como veis, de manera implícita en la Ley 35/2010 y luego ya de manera explícita en el preámbulo de la Ley 3/2012. Pero hay que señalar, como indico ahí, que algunos años antes, en concreto en la Ley 11/1994, ya se vislumbran ciertos destellos hacia la flexibilidad a través de un mayor grado de adaptabilidad en cuanto a los tiempos de trabajo. En la propia exposición de motivos de la Ley 11/94 se hace alusión ya a la mejora de la competitividad, de forma que sea compatible garantizar la posición de los trabajadores, por un lado, con el desarrollo de la actividad empresarial. Esta reforma va en la línea de otorgar mayor flexibilidad, no seguridad, de adaptación a las empresas. Por su parte, luego, como indico ahí, la Ley 63/1997 pretendía otorgar un mayor grado de seguridad a los trabajadores, con el objetivo fundamental de luchar contra el paro. También en estos años había precariedad laboral y también se pretendía acabar con esa precariedad laboral, con la alta rotación de contratos y potenciar un empleo estable y de calidad. Y en esa línea también se elaboró la Ley 12/2001 de medidas urgentes
de la reforma del mercado de trabajo con el fin de mejorar o incrementar el empleo y también su calidad y su mejora. Volviendo, como os decía, a la Ley 35/2010 y a la Ley 3/2012, algunas de las medidas normativas que han tendido a implementar la flexiseguridad en nuestro país, pues han consistido en varios aspectos. En primer lugar, lo que se ha pretendido con estas medidas ha sido potenciar la flexibilidad externa a través de facilitar las causas de despido, sobre todo las causas y las indemnizaciones de los despidos objetivos. Otra de las medidas ha sido fomentar la flexibilidad de entrada a través de la creación del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores. También lo que se ha pretendido ha sido limitar la contratación temporal mediante la limitación de la duración máxima del contrato de obra y servicio y del encadenamiento de contratos temporales, así como el progresivo aumento de la indemnización de los contratos temporales. Y por último, estas dos normas lo que pretendían era potenciar la flexibilidad interna a través de la movilidad funcional, geográfica y la gestión flexible del tiempo de trabajo. Como vemos, todas estas medidas han sido tendentes hacia garantizar la flexibilidad por parte de los empresarios, pero quizá no tanto la seguridad. Bien, para analizar todo esto es imprescindible o es necesario determinar en qué grado nuestro mercado de trabajo es inclusivo y es eficiente. Para ello, pues hay que analizar distintos parámetros como puede ser la tasa de empleo, la tasa de desempleo y la temporalidad. Si analizamos la situación de nuestro mercado laboral en España, desde la década de los 80 hasta el comienzo de la crisis económica de 2008, en comparación con otros países de la Unión Europea, se puede caer en la cuenta de que España tiene una tasa de empleo, como veis ahí en el gráfico, relativamente inferior y un paro de larga duración, como veremos en la siguiente diapositiva, significativamente más elevado. Además, tiene una tasa de desempleo y de temporalidad más alta que en otros países de la Unión Europea, como vamos a ver. En concreto, en nuestro país, la tasa de empleo, según se muestra en este gráfico, es inferior a la media del conjunto de la Unión Europea y especialmente es mayor en el periodo comprendido entre 2012 y 2014. ¿Vale? En 2020, la diferencia porcentual de la tasa de empleo en España con respecto a la media de la Unión Europea es de 6,7 puntos. No es tan acusada como en el año 2014, que como veis ahí es mayor. Estos datos lo que muestran es que las reformas laborales de los años 2010 y 2012 en nuestro país, tendentes a implementar las medidas hacia flexibilidad, no dieron sus frutos, o parece que no dieron sus frutos. Bien, como decía, por otro lado, los datos de desempleo de larga duración también proporcionan información de si las medidas de flexiseguridad que se incorporan en las reformas dieron nuevamente sus frutos. Bueno, como se puede observar en el gráfico, la tasa de desempleo de España de larga duración está por encima del desempleo de la media de los países de la Unión Europea y es más acentuada, como he dicho nuevamente, en ese periodo, en 2012-2014. Desde entonces sí que la tendencia en España ha sido, como veis ahí, decreciente, o sea, se ha ido nivelando. Estos datos lo que llevan a pensar nuevamente es que las medidas tomadas en cuanto a normas que se adoptaron en estas reformas laborales de 2010 y 2012 no ayudaron a reducir la destrucción de empleo en este país. Y otro parámetro que sí que se utiliza también para demostrar o para analizar la eficacia de la implementación de la flexiseguridad en nuestro país es el grado de temporalidad que existe. Pues bien, en el gráfico, como se puede observar, el porcentaje de contratos temporales de España que en 2020 está por encima de la media de los países de la Unión Europea. De manera ejemplarizante he puesto ahí algunos otros países para que podáis ver los porcentajes. Bueno, en el estudio lo que también pretendía o lo que quise también analizar fue si la flexiseguridad se ha tenido en cuenta durante las reformas normativas producidas en nuestro país a consecuencia o a raíz del COVID, de la pandemia. Pues bien, en este sentido igualmente se han adaptado se han conseguido establecer o imponer determinadas medidas para proteger los empleos temporales. ¿Cuáles han sido? Bueno, pues aquí de manera ejemplarizante cito algunas. Por un lado, lo que se ha pretendido para lograr esa flexiseguridad, un equilibrio efectivo, ha sido la eliminación de la carencia de desempleo
para entrar en situación de ERTE. Así está en el artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020. Otra de las medidas ha sido la suspensión de la duración del contrato temporal, incluidos los formativos relevo e interinidad. También se ha regulado el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal y el de personas integradas en el sistema especial para los empleados del hogar familiar, o sea, las trabajadoras domésticos. En esta línea también el Real Decreto Ley 32/2020 igualmente reconoce de manera extraordinaria el acceso a la prestación contributiva por desempleo a los profesionales taurinos que así lo soliciten. Estas son algunas de las medidas que han tendido ahora, a consecuencia de la pandemia, a crear un equilibrio eficiente o eficaz de flexiseguridad. Ya quería terminar mis conclusiones, como habéis visto he sido breve, y lo que me ha llevado a este estudio, tras la realización de este estudio, pues he extraído varias conclusiones. En primer lugar, que la globalización de la economía y la descentralización empresarial han sido un punto de inflexión para el desarrollo de las TIC y ello ha provocado pues, un cambio en la gestión y la organización de las empresas y por este motivo las medidas tendentes a una flexiseguridad laboral que sea realmente eficaz. Por otro lado, las medidas de flexiseguridad han de tener en cuenta las situaciones características de cada país. Es decir, los modelos ejemplarizantes que vienen siendo Dinamarca y Austria no son extrapolables al resto de los países de la Unión Europea u otros. Y por último, las medidas en nuestro país han sido, en términos de lograr la flexibilidad, más bien que y no tanto la seguridad laboral, como he dicho. Si bien las medidas legislativas más recientes que han sido adoptadas durante la pandemia han sido bastante protectoras hacia los trabajadores, si bien tampoco han olvidado dotar de cierta protección o de ciertas fórmulas flexibles al empresario. Y bueno, esto es todo por mi presentación y por mi parte. Gracias por su atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Ola y Martín. I think your presentation has been very good, very clear. You get to the point in a very effective way. So my congratulations for your report. This is an important theme of discussion, this one concerning flexicurity, and you focus on the first part of the world, so on flexibility inside and outside the employment relationship, with a very interesting reconstruction of the evolution of Spanish law. So very, very interesting. Of course, the COVID-19 has affected seriously our labor market, and in particular in those areas in Spain, in Italy, in Greece, and in other European countries in which there were more weakness and in which we have higher unemployment rates or higher employment rates at the same time. Also, if there is an interesting gap between one and the other, because I've seen you have quite an high, not so high employment rate. On the contrary, you have
quite low unemployment rate. So the delta, the difference between two, it's not common, for example, to Italy. So it's a matter to deepen either. Let's move. So thanks again, Olaya Martin, and let's move to the second presentation, and also my congratulations for respecting the time. You were perfect. So even for this, I have to congratulate to you. Now the floor, thank you. The floor is to Rodrigo Palomo Vélez. Please, your floors. Muchas gracias, profesor Pizzoferrato. Voy a compartir una presentación con ustedes para poder guiar esta intervención. Antes de comenzar, sin duda quiero agradecer la presencia, sobre todo en esta sesión paralela, de la presidenta de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, la profesora Mónica Pizarro, y felicitar también a ella y a través de ella a toda la organización por este congreso que está resultando impecable. Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el trabajo a través de plataformas digitales en esta mesa sobre la transformación del trabajo y los desafíos que plantea la transformación del trabajo para nuestra disciplina, el derecho del trabajo. Soy Rodrigo Palomo, profesor de la Universidad de Talca en Chile, y lo que quiero compartir con ustedes son algunas conclusiones preliminares de un proyecto de investigación Fondesit regular financiado por el Ministerio de Ciencia de nuestro país, que precisamente versa sobre estas materias. El esquema que quiero compartir con ustedes, o de las ideas que quiero compartir con ustedes, van en la línea de unas primeras cuestiones preliminares, algunos conceptos que creo que son, o ideas o nociones que creo que son importantes rescatar de este tema, que viene siendo ya una especie de tema fetiche entre los laboralistas. Cada cierto tiempo el laboralismo se hace de un tema o toma un tema y lo desarrolla hasta el cansancio. Este es uno de esos temas que lleva siendo analizado ya hace bastantes años por varios profesores en distintas latitudes. Pero quiero concentrarme en el estado de este debate en nuestro país, en Chile, fundamentalmente a través de tres aproximaciones. Lo que está ocurriendo en la sede administrativa, es decir, que ha hecho la administración laboral para enfrentar lo que significa el trabajo a través de plataformas digitales, pero fundamentalmente quiero concentrar estos minutos en lo que ha sido, ¿verdad?, el escenario judicial de esta discusión, que precisamente desde hace un par de años y particularmente desde el último año ha estado muy activo, con muchos juicios nuevos, ¿verdad?, respecto de las plataformas y ya algunas sentencias. Y finalmente comentarles también lo que está ocurriendo en nuestro Congreso, en el Parlamento, con posibles leyes, ¿verdad?, que vayan a regular este fenómeno. Hay más de un proyecto sobre la materia, para finalmente terminar con algunas ideas conclusivas. Por cierto, se trata de una aproximación eminentemente jurídica, y no digo exclusivamente jurídica. Por cierto, este tipo de cuestiones exceden al derecho. El derecho es una de las aproximaciones frente a estas materias, y lo que quiero hacer es presentarles efectivamente esa aproximación, y además esa aproximación desde una disciplina jurídica que es el derecho del trabajo y el derecho social, si queremos ir un poco más allá. Y por cierto, no pretendo en estos 10 minutos que me quedan hablarles de la minucia del caso chileno. No tiene sentido en un congreso internacional como el que estamos hoy día viviendo, sino que presentar algunos elementos para el enfoque comparado, que yo creo que es lo que nos interesa, ir recogiendo experiencias para poder enfrentar estas discusiones en nuestros propios países. Parto con algunas ideas iniciales respecto de esta materia. Lo primero que quiero poner en discusión es cómo el trabajo a través de plataformas digitales está volviendo a hacer pensar al mundo jurídico respecto de las dos preguntas centrales que el laboralismo ha tenido que hacerse desde que surgió el derecho del trabajo.
es decir, la definición de a quién proteger, es decir, cuál es el trabajo que debería ser protegido por el derecho del trabajo o cuál es el ámbito de aplicación de esta disciplina. Pero otra pregunta también, tanto o más relevante como la primera, que es la del cómo proteger. Y eso tiene más de una respuesta. Es decir, una primera cuestión es definir si el derecho del trabajo es la única o la mejor vía para regular el trabajo y para proteger el trabajo. Y también cómo podemos hacer distinciones según cuál sea el tipo de trabajo, la naturaleza de la prestación de servicios e incluso el nivel de vulnerabilidad o precariedad que preste o con que se preste este trabajo. En esa lógica me parece muy interesante y muy clarificadora esta cita que nos hacía el profesor Romagnoli hace algún tiempo y que nos decía, bueno, el derecho del trabajo se ha hecho adulto. Nosotros siempre insistimos en que el derecho del trabajo es una disciplina joven respecto de otras disciplinas, pero estamos en un estado en que ya podemos decir que se ha alcanzado la madurez. Y esa madurez precisamente es porque ha ido introduciéndose ciertas respuestas más complejas a esas que inicialmente se planteaban en la génesis del derecho del trabajo. Es decir, esta dualidad entre subordinación versus autonomía cada vez es más difusa. La autonomía ya no es la antítesis de la subordinación, hay muchos espacios intermedios a los que echar la mirada. Y también esta idea de estabilidad versus precariedad, entendiendo que la estabilidad está dentro del derecho del trabajo y la precariedad está fuera. Por cierto, eso también hoy día es más que discutible. Y en esa lógica o en ese escenario se ubica precisamente el trabajo que se presta a través de plataformas digitales, y en eso quiero destacar solo 4 ideas. El resto, ¿verdad?, de ideas puede encontrarse también en el texto escrito que está en este libro de ponencias tan magnífico que ya han puesto a nuestra disposición en el Congreso. Una es que efectivamente el trabajo a través de plataformas genera múltiples problemas y no solo laborales. Nos estamos concentrando aquí solo en esta dimensión, pero por cierto también hay múltiples problemas en materia tributaria, de libre competencia, etc. Y además, en esa misma línea, creo que es importante insistir en que no todas las plataformas son iguales. Hay una cierta tendencia a tratar de encasillar este problema como que si fuera una cuestión única. Y la verdad es que si uno empieza a mirar el tema de las plataformas, son mucho más que los repartidores o los conductores de plataformas tipo Uber. Entonces, el alcance expansivo o la proyección expansiva de estos conflictos es muchísimo mayor que eso. Y eso nos genera entonces un nuevo caldo de cultivo respecto de las fronteras del derecho del trabajo, y creo que estamos en condiciones de mantener todavía que estamos frente a una zona gris. La alta judicialización en distintos países del mundo, con sentencias en distintos sentidos, nos permite hacer esa afirmación previa. Y se trata de una nueva revisión de las fronteras del derecho del trabajo, pero no es una revisión más, es una revisión en el contexto de una cuarta revolución industrial que está dentro de un fenómeno como es la digitalización, que está, como decíamos, en expansión y de contornos muy multiformes. En esa lógica, es importante también tener presente que si bien sobre el trabajo a través de plataformas se está discutiendo en todo el mundo, es un debate global, no ocurre lo mismo en cada país donde se inserta este tipo de trabajo. Por eso es importante tener a la vista también el alcance o el impacto nacional diferenciado que se tiene desde la perspectiva jurídica para evitar la tentación o evitar caer en la tentación de importar, ¿verdad?, algunos problemas o algunas soluciones foráneas. En esa lógica, les comento algunas cosas de lo que ha ido pasando en Chile en los minutos que me quedan. El debate es muy incipiente y podemos asociarlo particularmente a lo que se podría llamar el contexto pandémico. Antes de la pandemia, en nuestro país, si bien no hay datos duros, ¿verdad?, no hay datos oficiales, pero los trabajadores a través de plataformas, según algunas mediciones medianamente serias, no superaban los 50.000 en un país de casi 20 millones de habitantes. Sin embargo, eso ha aumentado explosivamente a propósito del contexto de la pandemia, y hoy día se estima que hay 500.000 de trabajadores a través de plataformas y que han persistido incluso cuando ya empiezan a liberarse un poco las restricciones asociadas al coronavirus.
Hay varios pronunciamientos iniciales asociados a algunas entidades privadas, también al propio Ministerio del Trabajo, a la OIT en su oficina del Cono Sur, o a algunas entidades tipo Fairwork Chile, ¿verdad?, que han ido estableciendo también algunos resultados de encuesta, es decir, el propio parecer de los trabajadores de plataformas respecto de sus condiciones de trabajo, y en esa lógica llegamos ya a la vía administrativa. En el caso chileno, la Dirección del Trabajo básicamente ha tenido una postura dual. En un primer momento negó la competencia propia, ¿verdad?, para poder calificar este tipo de relaciones jurídicas, diciendo que esto le correspondía a los tribunales, pero ha cambiado sustancialmente su parecer este año a propósito de un accidente grave que hubo en el sur de nuestro país, y entonces fiscaliza a una plataforma a pedidos ya y termina concluyendo que se trata de una relación laboral y cursando las multas por la informalidad laboral pertinente. Sin embargo, me parece mucho más interesante el debate que se está planteando en la vía judicial. Hay una primera sentencia en el año 2015 que está planteada precisamente respecto de los conductores de la plataforma Uber, donde el tribunal en esa oportunidad, un tribunal de Santiago, termina concluyendo que... Casi no se me oye, no sé cómo puedo abrir los audios. Que los trabajadores, voy a silenciar ahí a la amiga Carmen Tatay, que se le abrió su micrófono. Decía que estaba efectivamente aquí el primer pronunciamiento donde el tribunal rechaza la laboralidad, particularmente indicando que no eran suficientes los indicios que se presentaron en esa ocasión. Sin embargo, a partir de ahí, es decir, hace ya más de 5 años, ¿verdad?, hemos ido viendo cómo ha ido aumentando la litigiosidad respecto del trabajo a través de plataformas. Hoy día ya hay casi 70 juicios, ¿verdad?, que se han sustanciado respecto de esta cuestión. La mayoría de ellos está terminado, y podríamos agregar ahí dentro de esa sistematización que la mayoría ha terminado por mecanismos de solución alternativa de conflictos, es decir, por avenimientos, conciliaciones, transacciones extrajudiciales, lo que en definitiva termina demostrando que las empresas lo que quieren es evitar a toda costa, ¿verdad?, la sentencia por el efecto reflejo que puede significar una sentencia contradictoria a sus intereses en ese sentido. Entonces, la mayoría han terminado, como digo, en mecanismos de solución alternativa de conflictos. Todos parten por una cuestión primaria de laboralidad y luego le van agregando otros temas, como pueden ser particularmente los despidos antisindicales y también algunos asociados a los accidentes del trabajo y eventuales enfermedades profesionales. Las líneas argumentales son más o menos las mismas que uno puede ver en las sentencias que han ido dictándose en distintos países del mundo. Básicamente, los demandantes alegan que hay manifestaciones de subordinación jurídica en la lógica de las plataformas, es decir, en lo que llamamos la subordinación funcional, y también hay en buena medida la negativa de que efectivamente haya esta pseudo libertad que plantean las plataformas. No me detendré ahí porque básicamente es una reproducción casi completa de lo que ha sido el debate judicial en otros países. Sin embargo, quiero insistir aquí en que el debate judicial está todavía abierto. Tenemos solo 2 sentencias que han resuelto el problema, todos los demás, como digo, han terminado por otras formas de solución del conflicto, y una sentencia declara la laboralidad y la segunda declara que se trata de trabajo autónomo. Por lo tanto, mantenemos el debate. Y por último, comentarles también que desde la perspectiva legislativa hay 3 proyectos en trámite, aunque en realidad uno es el que ha ido avanzando y que tiene posibilidades de convertirse en ley. El primer proyecto es presentado por diputados de la izquierda, del Frente Amplio, en el año 2019, que se conoce coloquialmente como el proyecto de Mi Jefe es una App, y que plantea laboralizar este tipo de trabajo, ¿verdad?, a través de un contrato especial y una presunción legal especial de laboralidad. Hay también un proyecto del 2019, sin embargo no ha avanzado ese proyecto, que sostiene exactamente lo contrario, una presunción de no laboralidad, y deslaboraliza entonces varios de los indicios clave que han sido vitales para poder calificar este tipo de relaciones jurídicas en otras latitudes. Y el tercer proyecto, que como les decía es el que está avanzando, ¿verdad?, porque tiene hoy día además la urgencia gubernamental, le ha puesto su patrocinio al gobierno a este proyecto, establece una figura que es bien compleja y que puede ser bastante peligrosa respecto de la visión proyectiva que uno puede tener de esta fórmula de resolución de este tema. Establece básicamente 3 escenarios.
el contrato especial de trabajo para los que en definitiva cumplan con los requisitos de la presunción de laboralidad, es decir, existan los indicios o las manifestaciones de subordinación. Cuando no existan, se puede establecer un contrato de trabajo de independientes, pero regulado dentro del Código del Trabajo, una cuestión inédita, y ahí digo yo que puede ser una puerta, abrir una puerta, ¿verdad?, sin retorno respecto de cualquier otra forma de contrato especial en el futuro. Y por último, unas normas comunes al Código del Trabajo que tienen que ver básicamente con derechos colectivos y con protección de datos. Para no abusar del tiempo, solo voy a poner algunas ideas finales, insistir en esto de que se trata de un tema fetiche, pero que nos permite repensar en la autonomía del derecho del trabajo y sus relaciones con otras disciplinas jurídicas y extrajurídicas. De hecho, sirve mucho hablar de este tema para poder explicar qué es el derecho del trabajo y hasta dónde llega o debería llegar nuestra disciplina. También creo que es importante darle una vuelta más de tuerca a esta tesis, ¿verdad?, que indica que el trabajo a través de plataformas en realidad no es nada nuevo, que es lo mismo que ha ocurrido siempre con nuevos nombres. La verdad es que no comparto esa afirmación, creo que la complejidad del fenómeno perfectamente amerita unas soluciones que también tienen que ser modernas y no nos bastan, ¿verdad?, los conceptos antiguos que ha sostenido la disciplina. Y en esa lógica es importante ver también cómo se ha ido mutando, ¿verdad?, o cómo ha ido encajando la noción de subordinación, particularmente en su vertiente funcional, para poder explicar los ámbitos de aplicación del derecho del trabajo, y cómo ha ido ganando terreno también esta otra idea de la hiposuficiencia, es decir, del establecimiento de cierto piso mínimo de derechos a todos aquellos trabajadores que sean hiposuficientes, más allá de que cumplan o no los criterios de subordinación que conocemos hasta ahora. En definitiva, el trabajo a través de plataformas digitales es una manifestación más o una evidencia más de la fragilidad que tiene el sistema jurídico laboral chileno, que está sostenido fuertemente en la ley, donde casi no hay un espacio a la autonomía colectiva, y por eso es que tenemos hoy día esta tensión tan fuerte en lo que está ocurriendo en los tribunales y este eventual proyecto de ley que puede transformarse en norma en el breve plazo. Básicamente pensando en a quién queremos confiarle la solución de este problema, si confiamos más en los tribunales laborales o en nuestro propio legislador. Lo que es cierto es que estamos en un momento particular, es decir, a 5 años o a 6 años del inicio de esta discusión en nuestro país, parece que ahora es cuando, y ha llegado al parecer la hora de ponerle el cascabel al gato. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Rodrigo. Very, very interesting and incisive presentation that gets in touch with all our main issues of labor law, from the sources of law to the scope of application, to the enforcement, to the classification matters, and so on. Of course, in the light and with the perspective of platform workers. So I really appreciate your presentation, and I agree with the most of your consideration, even the one that not all platforms are the same and conduct and run their business the same, because we have a lot of examples of different way of conducting assumed by the different multinational operating in these fields. So we have multinational cooperation which are keen to collective bargaining in order to solve and to overcome this classification problem, giving directly
some minimum standard, a floor of rights to the workers, nevertheless to their qualification, their conventional qualification as subordinate or self-employed person. So this is really true. This is really true. This matter, and this complicate even more this matter, this issue. Of course, this is not, I cannot do in my position, but I would like to pose you a question, but I don't know if it's correct. So about you, you said before that there is also a role played by the alternative dispute resolution in Chile about disputes arising from platform relationships. So I would like to read more about this. So I repeat, I cannot pose you directly the question. Probably we can do it at the end of the session. I don't know if you have deepened this issue in your written paper, but I think it's a very interesting point of view, because, for example, in Italy and in the most of European countries, ADR have not been utilized in these matters concerning disputes of platform workers, both because they are banned in some legal system, and because they are not considered the best tool to apply in those situations. So it would be interesting to read you about this fact, and I will do certainly after our session. But let now just one thing. I take advantage, if is still connected, Monica Pizarro, to ask her a courtesy, if it's possible, to share to all the participants, to all the contributor to this seminar, the slides of your presentation, because in this way we can keep in touch each other by email. So so it could be a good idea, if you if all of you agree, to share our presentation, not only to better remembering the themes discussed, but also to share our contacts for the future. Okay, so if Monica is connected, and if everybody else agreed on this, I ask her the courtesy to sending by email the presentation. Yeah, yes, of course. Everybody who agrees with the initiative of Professor Pisu Ferrato, please send to the Secretary of the Congress their presentation, and we are going to create a distribution list, share with all the participants of the group.
Okay, thank you very much, Monica. Sorry to You're welcome. disturb you, but I take advantage of your presence. Thank you. So let's go through, and now it's the turn of Adrian Perez Pastrana. So I give the floor to Adrian Perez Pastrana, please. Thank you very much, Professor Pizzoferrato. Let me share my PowerPoint. But I will turn to Spanish if you don't mind. I'm sorry. Espero que todos puedan ver mi presentación. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias al comité por la oportunidad y por el espacio para compartirles. Soy Adrián Pérez Pastrana, soy abogado por la Universidad La Salle y actualmente encabezo la práctica laboral y de Derecho Laboral y Seguridad Social en una firma, en De la Vega Consultores Legales, en la Ciudad de México. El día de hoy tengo la oportunidad y el placer, obviamente, de compartirles con ustedes un caso en nuestro país, que es precisamente el inicio del teletrabajo en México. El teletrabajo, o como comúnmente se le conoce en otros países, el home office o incluso flex work, ya tuvo sus primeros antecedentes en nuestro país previo a la pandemia. Algunas empresas ya promovían una flexibilidad precisamente en el trabajo, era turnar las jornadas en casa y en los centros de trabajo. Sin embargo, pues por la situación que todos estamos viviendo precisamente, pues derivado de la pandemia, diversos gobiernos, y el nuestro propio no fue la excepción, pues decretaron diversos cierres en comercios, oficinas, centros de trabajo. Dada esta situación, pues obviamente los trabajadores y los propios empleadores pues incrementaron el uso de las herramientas tecnológicas para preservar la fuente de empleo. Es por ello que, dada toda esta combinación de situaciones en nuestro país, el Congreso mexicano decide el 11 de enero de este año incluir en la Ley Federal del Trabajo una nueva modalidad de empleo, que es el teletrabajo. Esta figura, repito, no estaba regulada, prácticamente todo mundo lo hacía con políticas internas dentro de las empresas, y ahorita ya en enero de 2021 es cuando le estamos dando propiamente un reconocimiento legal. Básicamente nuestra Ley Federal del Trabajo la define como una forma de prestar servicios de manera subordinada en lugares distintos al establecimiento del patrón, en este caso de los empleadores, y obviamente bajo una remuneración, es decir, el pago de un salario, y utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación precisamente para mantener contacto entre los empleadores y los trabajadores. Ahora bien, quisiera darles un breve recorrido por los derechos y obligaciones en los que están transitando precisamente los empleadores y los teletrabajadores, previo a que platiquemos y les comparto un poquito de los retos, que finalmente es lo que nos interesa y a lo que vamos a enfrentar como país en estos próximos años. Básicamente, la Ley Federal del Trabajo nos indica que será considerado teletrabajo aquel que se desarrolle en una jornada mayor al 40% fuera del centro de trabajo. Esto es muy importante, ya que estamos viendo precisamente, hay un debate muy particular ahorita, como estamos viviendo en México, que no hay una definición sobre en qué momento se termina el cierre de diversos centros de trabajo, porque todavía tenemos cierres en muchas partes del país, y en qué momento podemos transitar a la presencia física. Entonces, es ahí en donde estamos en un debate muy interesante, porque hay esquemas híbridos todavía y están en el tránsito de si adoptamos ya las medidas legales o bien estamos en ese esquema híbrido. Sin embargo, nos pide la propia Ley Federal del Trabajo formalizar por escrito, es decir, en un contrato individual de trabajo, todos estos derechos y obligaciones que deben de cumplir las partes.
Aquí es muy importante uno de los elementos básicos del teletrabajo que nos da la ley, la voluntad. Esto quiere decir que deben de ser un acuerdo mutuo, empleador y trabajador, para entrar al régimen de teletrabajo y adoptar todos estos derechos y obligaciones que conlleva. A su vez, si existen relaciones sindicales en las empresas, pues será necesario, obviamente, incluir un apartado, el apartado conducente, en el contrato colectivo. Y otra posición muy fundamental y que debe de permanecer también por escrito es el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo son las normas principales que toda empresa debe de tener en nuestro país a efecto de establecer las reglas de convivencia laboral en cada centro de trabajo. Otra de las importantes obligaciones es que el empleador debe de proporcionar e instalar y encargarse del mantenimiento de todas las herramientas y equipos de trabajo que ponga a disposición del teletrabajador. Esto incluye desde los elementos mínimos, como puede ser el papel, la impresora, la computadora, hasta inclusive las sillas ergonómicas. Ya más adelante veremos que hay una particularidad ahí y que enfrentamos un gran reto respecto de la seguridad. Precisamente esta comodidad, el hecho de estar iluminados, sentados en un ambiente adecuado, pues además de incrementar la productividad, obviamente permite un sano desarrollo y salud en el trabajo. Obviamente esto también nos lleva a que los empleadores deberán implementar mecanismos de seguridad en el trabajo y por consiguiente los teletrabajadores deberán asumir y adoptar todos estos mecanismos de seguridad en el trabajo. Hay un punto muy interesante aquí nada más que cabe destacar, que nuestro país promulga la inclusión del teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, no emite todavía, en un plazo de 18 meses, para que se emita la norma oficial mexicana respecto de la salud en el teletrabajo. Es decir, por eso el debate de si ya adoptamos las medidas de teletrabajo o nos esperamos a que propiamente esté la norma oficial mexicana que nos indique cuáles son esas medidas de seguridad que debemos de implementar en el teletrabajo. Otro de los puntos importantes y de derechos y obligaciones es el derecho a la desconexión digital. Este es uno de los puntos medulares y que conlleva precisamente en ese balance trabajo e intimidad, ¿no? Es decir, en qué momento vamos a tener que respetar la jornada laboral del teletrabajador y después obviamente liberarlo del trabajo pues para que tenga la convivencia familiar necesaria. Otro punto medular es preservar las medidas de seguridad en la información y confidencialidad. Este es otro de los grandes puntos debatibles que también tocaremos en unos minutos, que es precisamente cómo el empleador y el teletrabajador pues deben de seguir todas estas medidas precisamente para salvaguardar toda la información confidencial que tengan en su poder en el domicilio donde estén prestando sus servicios a distancia. Una de las últimas obligaciones es precisamente que el empleador debe de asumir los costos de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Aquí otro punto también muy discutible en nuestra legislación es que se nos olvida definir cuál es esa parte proporcional de los servicios de electricidad, dejando precisamente al patrón y al teletrabajador que lo definan, es decir, que acuerden cómo sería la manera en que el empleador debería asumir estos costos. Una vez dicho o comentado precisamente las obligaciones y los derechos y obligaciones de los teletrabajadores, consideramos muy importante precisamente los retos que vamos a enfrentar como país, precisamente por todo lo que estamos viviendo y que incluso podríamos estar adoptando de otros países. Ya les adelantaba el derecho a la desconexión. Este es uno de los puntos medulares y más importante del teletrabajo y que sin duda representa uno de los grandes desafíos. Y es precisamente cuidar la jornada de trabajo de todos los empleados, ¿no? ¿En qué momento debemos, obviamente, cuidar, a pesar de que esté establecido en un contrato individual de trabajo y a pesar de que tengamos las reglas del juego de convivencia en un reglamento, es cómo vamos a respetar la jornada? Por ahí hay muchas teorías precisamente de
cortar comunicaciones, no mandar correos electrónicos después de determinado horario, frenar las llamadas telefónicas, por mencionar algunos ejemplos. También el derecho a la desconexión puede traer algunas situaciones muy particulares. Quizá la pérdida de sentido o pertenencia o identidad del trabajador con la empresa, ¿no? El aislamiento profesional es otro de los grandes retos. El hecho de no estar conviviendo, y quizá aquí también lo estamos nosotros viviendo, de que nos encantaría estar ahí en Perú y platicando frente a frente, pues esta situación también la viven los trabajadores, ¿no? En qué momento ellos van a sentir esa pertenencia y en qué momento precisamente habrá ese mecanismo de subordinación, porque otro de los puntos de la desconexión finalmente implica el reto de poder comunicarse y establecer ese vínculo de subordinación entre empleadores y trabajadores. Obviamente el tema de comunicación entre ellos y entre los sindicatos será un gran reto, es decir, nos lleva a la siguiente reto, que es las decisiones sindicales. El hecho de estar a distancia, nuestro país está viviendo actualmente una serie de retos derivados de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, en el que precisamente ahí están impulsando a que México transite de contratos colectivos de protección, que le llaman, a una auténtica vida sindical. Es ahí en ese momento en donde va a haber algo muy interesante, que va a ser la decisión, la participación del teletrabajador. ¿En qué momento, si nosotros vamos a invitar al teletrabajador sindicalizado a que tome decisiones, a que participe con su sindicato? Es decir, lo hará de manera presencial, lo hará de manera virtual. Esto representa particularmente un reto para México, porque el hecho de estar cambiando condiciones de trabajo, es decir, de estar de nivel presencial a nivel teletrabajo, puede representar un pequeño riesgo para la relación laboral, en el sentido de un eventual reclamo si se cambian esas condiciones de trabajo de manera abrupta. Entonces el sindicato y el empleador deberá entonces encontrar la manera de equilibrar esa toma de decisiones. Otro de los grandes retos que ya les adelantaba es la seguridad de la información y los datos utilizados por los teletrabajadores. Ya mencionábamos que el empleador deberá proporcionar todas las herramientas de trabajo, incluido el equipo de cómputo. Es ahí donde todos nos cuestionamos entonces si esto va a estar en posesión del trabajador en el domicilio donde haya indicado que va a prestar sus servicios a distancia. ¿Cómo vamos a cuidar precisamente toda esta información? ¿Cómo la vamos a salvaguardar? Es interesante porque nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que le da carta abierta al empleador para que emita estos mecanismos de seguridad. Sin embargo, pues deja abierto el tema, y es donde tenemos que trabajar en conjunto, incluso con especialistas de data privacy o incluso en materia penal criminal, para efectos de salvaguardar confidencialidad. Seguridad y salud en el trabajo, otro de los grandes retos principales. Ya les adelantaba que lamentablemente el Congreso mexicano emite la modalidad de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, pero se olvida de sacar esta norma adjetiva, la norma oficial mexicana, que debería contener todos estos mecanismos de seguridad y de salud. Es decir, desde el punto de vista cómo debe ser un escritorio, cómo debes de otorgarle esa herramienta de trabajo al trabajador, la silla en donde va a prestar sus servicios, incluso que esté iluminado el recinto en donde se encuentre. Todo esto ya lo veremos, tenemos un lapso de 18 meses para que se emita esa norma. Esperemos que en cuanto salga esté la claridad precisamente del manejo de esta situación. La capacitación, adiestramiento y productividad es otro de los temas muy importantes que nos menciona la ley. Tenemos que capacitar constantemente al trabajador. Esto para la superación profesional, pero con independencia de ello también para salvaguardar precisamente todo este entorno. Va muy de la mano con la seguridad de la información, es decir, capacitarlos por si hay alguna falla técnica, incluso con las medidas tecnológicas que tenga. Otro de los temas polémicos y que sin duda representa uno de los grandes retos son las inspecciones en el teletrabajo. Es decir, hasta dónde va a llegar la facultad del inspector para revisar y confirmar que los empleadores y teletrabajadores estén cumpliendo precisamente
con todas las medidas de seguridad y de salud, de información, etcétera. Lamentablemente son muy limitados las facultades que le da a los inspectores, también pensando un poco en el sentido de no invadir la privacidad, ¿no? Este es un tema también muy importante, pero le da tres facultades principales al inspector: comprobar que los empleados lleven un registro de las herramientas que entregue, vigilar que los salarios no sean inferiores y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones establecidas. Y para cerrar este tema y esperando dejar más dudas que respuestas, porque obviamente está abierto el debate. Let us waiting for... Okay, recording is in progress. I'm sorry for Adrian for this interruption. We can wait for a while all the participants to be connected. So I please Adrian to wait another minute, 1 minute, not more, for completing the new enrolling into the session, and then we can proceed. Probably, Adrian, if you can end in 5 minutes, it would be okay, also for the other two contributors to be listened. Sure, no problem. Fine. Now that the intervention was very, very clear and very interesting, but unfortunately, we have, of course, to share our time, so. Yeah, sure, yes. Please feel free to advise me when I can start again. Yes, okay. I think you can go now. Thank you. You're welcome. Many thanks. Ya para cerrar, realmente ya estábamos concluyendo esta parte. Era el tema de las telecomunicaciones, el pago de telecomunicaciones y el pago proporcional de electricidad. Este es un tema también muy interesante y muy relevante dentro de los retos que nos está imponiendo la nueva legislación en materia de teletrabajo, y es precisamente cómo vamos, en el caso de ponernos desde la perspectiva del empleador, este pago de telecomunicaciones, es decir, el internet, la telefonía, y se le ponga a disposición del teletrabajador, y la parte proporcional de electricidad de los servicios de luz, ¿no? ¿En qué momento se deberán de poner de acuerdo entonces, según nos menciona la propia Ley Federal del Trabajo, para que esto se lleve a cabo, ¿no? Les mencionaba, ya estábamos cerrando el tema para respetar a los demás colegas. No me queda más que decirles que espero que yo haya abierto más dudas que respuestas, porque esa era la idea de presentarles este desafío que estamos viviendo en México, y espero les sea de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Okay, thank you very much, Adrian. I'm sorry that you have been disturbed and interrupted just at the end of your very interesting and also intriguing presentation of your paper, which gave us a split, a very interesting split of Mexican legislation and these new norms on teleworking. Of course, and
you have very, very clearly describe and comment the Mexican situation. I got everything very clearly, unless I cannot speak Spanish. In any case, I got everything, and so a special thanks for this. Let me say only that these are common problems worldwide. Also in Europe, we had the same problems and the same issue to solve in a protective perspective, in particular on the problem of the charging of the costs of connection on the employer, in particular in this COVID-19 pandemic, with this spread of the outbreak. Then there was also a spread of the teleworking, but the enterprises weren't able to organize in a proper way this connection, and they have been led to the employees. So this determined a lot of problem, but of course the most relevant one was the one concerning who has to pay for the communication costs and for devices necessary to communicate, and so on. Also the problem of the inspection at home, it's a very relevant problem. In fact, in most of European countries, there weren't any kind of inspections because of factual problems, but not only factual problems, also juridical problem. If the inspector is not a public officer or considered the same as a public prosecutor, or as I said, a public officer, because you cannot go inside a private home to make a labor inspections and so on. So very, very interesting your presentation. I hope we can keep in touch for the future. And now I have to give the floor to Cesar Alfredo Puntriano Rosas. Okay, please, Cesar, it's your turn. Thank you. Thank you very much, Professor Pizzoferrato. I will turn into Spanish, since it's my mother language, my mother tongue. Muchas gracias por permitirme exponer mi ponencia en este tan importante evento. Saludo especialmente a usted, profesor, a los organizadores, a mis colegas que me han precedido con brillantes participaciones, y también a las personas que nos acompañan, los colegas y amigos que nos acompañan en esta sesión. Dentro del tema 2, justamente mi ponencia comprende algunas reflexiones sobre la transformación del empleador y cuál ha sido la respuesta de nuestro ordenamiento peruano frente a dicha situación. Como se ha señalado precedentemente y también se detalla en la ponencia que he trabajado, pues estamos viviendo o hemos venido viviendo un constante cambio en el paradigma de organización empresarial. Hemos pasado
de un supuesto en el cual pues, el empleador era una persona natural, una persona física, hacia esquemas de empleador complejo, empleador plural, y en general hacia nuevas formas de organización en el empleo, que qué duda cabe, sino que suponen un reto para nuestra disciplina, en tanto el centro del derecho del trabajo es la protección al trabajador. La noción del trabajador es el centro del derecho del trabajo y por ende se exige un constante cambio en el enfoque de nuestra disciplina para justamente no dejar de lado aquellas relaciones jurídicas pues, que escapan a esta noción tradicional de empleo. El profesor Palomo, por ejemplo, se refirió a las plataformas de servicios, que es un tema que también tocamos brevemente en nuestra ponencia, y vemos que con el tiempo pues, se ha ido cuestionando este paradigma tradicional. Hay un interesante trabajo que publicó hace muchos años el profesor Oscar Hermida, donde señalaba pues, que la subordinación como pilar de la determinación de la existencia de una relación laboral debe también transformándose, irse ayornando, irse modernizando, para poder capturar o para poder comprender dentro del marco de protección del derecho del trabajo a estas nuevas manifestaciones. Justamente en la ponencia lo que hacemos es reflexionar inicialmente sobre la noción de empleador en la legislación peruana, cuál ha sido el abordaje de nuestra normativa, luego comentar cómo ha ido el empleador, cómo se ha ido transformando y qué es lo que ha ocurrido en nuestro país al respecto y cuál ha sido la respuesta tanto de la legislación como de la jurisprudencia nacional. Como penúltimo punto de nuestra ponencia, comentamos el tan relevante tema de las plataformas de servicios, las llamadas relaciones laborales 4.0, donde hay una intensa, digamos, participación o una intensa influencia de las tecnologías, de la información y de la comunicación y de la inteligencia artificial, y terminamos con algunas conclusiones. Dentro del tiempo que se me ha concedido, por respeto, por supuesto, a mis colegas, voy a referirme brevemente a cada uno de los aspectos de mi ponencia. La noción de empleador en la legislación peruana. Nuestra regulación principal, por supuesto, y en la ponencia me he referido a la regulación principal en el Perú, básicamente en lo que se refiere a las relaciones individuales como colectivas del trabajo, a las leyes que regulan la subcontratación, los beneficios sociales legales a los que tiene derecho el trabajador peruano, así como las normas que regulan al régimen laboral público. Todo este marco normativo no se ha detenido en esbozar o en plantear una noción de empleador, es decir, en definir al empleador, sea como persona natural, persona jurídica, ente sin personería jurídica, ente con o sin fines de lucro, como persona de derecho público o privado. No se han detenido en realizar esa definición. Y básicamente porque el centro, como lo dijimos hace un momento, es el trabajador. Entendemos, como lo ha dicho la doctrina ya también, de que la finalidad de no establecer una definición del empleador es justamente no quedarnos anquilosados en viejas teorías o teoremas clásicos, porque la realidad suele siempre superar al derecho. Entonces, si se plantea una definición sobre empleador, es muy probable que algunas modalidades atípicas estén fuera de la misma y por ende del ámbito de protección del derecho del trabajo en nuestra regulación. Ejemplo de ello es lo que ocurre con los contratos de asociación empresarial, por ejemplo, en el Perú, donde hay casuística y algo de jurisprudencia muy incipiente sobre el contrato del consorcio, donde, como ustedes saben, dos compañías se unen de manera temporal a través de un contrato para lograr un objetivo empresarial. Muchas veces esos consorcios asumen el rol de empleador, pero si la legislación dijera que el empleador es una persona natural o una persona jurídica, dejaríamos de lado al consorcio y por ende dejaríamos sin tutela a los trabajadores que son empleados por esta forma atípica de empleador para la prestación de sus servicios. Entonces, una primera conclusión aquí es que efectivamente ha habido pues un cambio, una transformación del empleador, siendo adecuado no hacer una referencia, no tener una noción sobre el mismo. Sin embargo, esto debe complementarse con la existencia de herramientas metodológicas que permitan detectar al empleador.
El profesor Bailos hace mucho tiempo nos hablaba de la huida del empleador, efectivamente. En muchas situaciones, el empleador no se detecta con facilidad. Entonces se necesitan herramientas metodológicas que se planteen en cada situación concreta, en cada caso concreto, para poder detectar al empleador, ¿no? Lo decían mis colegas que me precedieron. Cada situación es distinta. Entonces no creo que sea conveniente establecer reglas estáticas. El derecho laboral es dinámico y justamente este análisis que se haga frente a cada situación concreta exige que se aplique ese dinamismo, y es la subordinación la que debe demostrar flexibilidad para poder abarcar este tipo de situaciones atípicas en el marco del derecho laboral. En segundo lugar, hacemos un pequeño repaso sobre cómo ha ido transformándose el empleador, con especial incidencia en los que señala nuestra regulación peruana. Definitivamente, y es algo que lo comentaron también los autores hace mucho tiempo, el empleador clásico está en proceso de desaparición. Ha sido superado esta figura del empleador persona natural o el patrón, como se llamaba antes, el dueño del negocio. Es prácticamente inexistente. Tenemos, por ejemplo, hoy por hoy, figuras como la de redes de empresas, triangulación laboral, colaboración empresarial. Hoy día las empresas no ocupan lugares aislados. En la economía no son compartimientos estancos, sino que por el contrario colaboran entre ellas muy intensamente, y muchas de las cuales buscan adelgazarse o reducirse para mantener una competitividad necesaria ante los distintos cambios que trae la globalización. Nuestro país, frente a ese tipo de modificaciones, ha traído una tibia respuesta. Si bien tenemos normas que regulan la subcontratación, por ejemplo, y que son mencionadas en la ponencia, estas normas son insuficientes, decía, porque, por ejemplo, no abordan el tema de los derechos colectivos. La tasa de afiliación sindical es bajísima en el Perú todavía, y hay una gran imposibilidad de que sean los trabajadores de las empresas contratistas, por ejemplo, los que planteen algún convenio colectivo al empleador principal o que participen en la negociación colectiva, porque la legislación no lo permite. Yo creo que aquí hay una tarea pendiente de, por ejemplo, acoger una tesis de empleador plural, tanto sea a nivel legal o jurisprudencial, que permita esa flexibilidad que señalamos hace un momento. Ni qué decir de la franquicia como instrumento de colaboración empresarial, que como ustedes saben también tiene una implicancia laboral, especialmente si la empresa que cede la franquicia asume el control sobre los trabajadores de la empresa que la recibe y que opera la marca. No tenemos respuesta ni legislativa ni jurisprudencial, así que hay una tarea importante que queda pendiente. Tratándose del agrupamiento empresarial o de grupos de empresas, tampoco contamos con una regulación laboral general que los aborde. La jurisprudencia peruana muchas veces opta por una medida muy simple y asume una visión patológica, como lo decía el profesor Sanguinetti en algún trabajo, de los grupos de empresas. Creemos que aquí hay una tarea pendiente también para detectar al empleador, y no solo en aquellas situaciones donde exista un fraude, sino ir más allá y hablar, por ejemplo, de una noción de empresa-grupo o de empresa de grupo, donde se repose o se preste mayor atención a esta pluralidad para viabilizar el ejercicio de derechos colectivos, por ejemplo, o la estabilidad laboral en el empleo. Luego también hacemos referencia a las plataformas de servicios que, como se señalaba anteriormente, niegan la existencia de la relación laboral, ¿no? Las llamadas Uber Economy o Crowdwork Offline específico, en los cuales las plataformas que manejan el algoritmo se presentan como intermediarias entre el consumidor final, nosotros, por ejemplo, que pedimos un servicio de movilidad o de reparto, y el empresario individual que vendría a ser el repartidor o el conductor. Definitivamente, en el Perú no hay una norma que regule este tema, ni tampoco hay un desarrollo jurisprudencial. El tema es sin duda polémico, cada situación es distinta, cada aplicativo es distinto. Por eso creo yo que es importante que se fortalezca la noción de subordinación. Es interesante, por ejemplo, la jurisprudencia de países europeos donde apuntan a criterios de laboralidad o indicios de laboralidad modernos, como la titularidad de la marca, del algoritmo, entre otros. En el Perú yo creo que hay una tarea pendiente
no estoy tomando partida por una regulación, digamos, rígida, no es el momento tampoco, pero sí creo yo es el momento del debate, de tratar este tema y de tomar posición a partir del diálogo social. Es muy importante fortalecer los mecanismos del diálogo social, como lo dice la OIT, para tratar temas trascendentales. Y yo creo que plantear una ley que laboralice a los prestadores de servicios a través de las plataformas al 100% sería pues un duro golpe a la economía nacional que ahorita, como sabemos los presentes, está afrontando una situación bastante compleja. No perdamos de vista tampoco el impacto y la presencia de la tecnología, de la información y de la comunicación en las relaciones laborales. Por un lado, la huida del empleador. Hemos dicho que hay casos donde el empleador tiene que detectarse no a través de una noción estática, sino a través de verificar quién ejerce el poder de dirección, quién subordina a los trabajadores. Pero también, por otro lado, se ve un fortalecimiento de su figura a través del uso de la videovigilancia laboral, a través del acceso al ordenador, a los correos electrónicos, la escucha de llamadas, etc. Y hoy por hoy, que estamos trabajando muchos de manera remota, pues este poder se ve fortalecido. Aquí hay siempre un conflicto entre la libertad de empresa recogida por nuestra Constitución y los derechos fundamentales laborales que aparecen como límite natural. Es necesario un equilibrio y esto también se plantea en nuestra ponencia. Finalmente, les dejo algunas ideas a manera de conclusión y para generar el debate, como lo decía mi predecesor también, porque este no es un tema acabado y creo que eso es lo rico de nuestra disciplina. La persona natural que ocupaba la posición de empleador prácticamente no existe. Hoy tenemos esquemas de empleadores complejos o plurales a través de redes empresariales, grupos de empresas, franquicias, trabajadores autónomos, etc. La ausencia del empleador y quién sabe más adelante tengamos a un software como empleador. Hoy día la inteligencia artificial ha entrado a tallar en procesos de selección de personal, en procesos de evaluación de trabajadores y en las mismas etapas productivas, ¿no? A través de los cobots, por ejemplo. O ya se ven también algunos oficios que van dejándose de lado por la irrupción de la inteligencia artificial, como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a un portal web de alguna empresa de servicios, queremos algo de información y aparece un chatbot que en realidad es inteligencia artificial, no es una persona natural la que está detrás. Entonces, yo creo que hay muchos retos, hay un cambio constante, pero en todos estos supuestos, determinar al empleador va a ser fundamental siempre, porque es el empleador el responsable, el titular de las obligaciones laborales, y al final del día, el trabajador es el centro, pero debemos garantizar su protección y garantizar el acceso a los derechos laborales, y para eso debemos tener claro quién es la contraparte en la relación laboral, que puede ser una relación laboral compleja o plural, como ya lo dijimos. Esta diversidad de situaciones que hemos comentado y que se presentan a lo largo del tiempo y que también han sido objeto de reflexión por mis colegas y por nuestros ponentes oficiales, exige una aproximación casuística, reflexiva, moderna y flexible. ¿Qué duda cabe? Es un reto para la jurisprudencia, es un reto también para la inspección del trabajo y esperemos pues que estén a la altura de las circunstancias por el bien y de nuestros trabajadores, que al final del día, reitero, son el centro de nuestra disciplina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pizzoferato. Muchas gracias, Cesar, for your insights from the Peruvian legislation. I have to congratulate to you for your brilliant exposition. So very, very interesting also your presentation. I think that there are, of course, many options you have arisen on your presentation. So it could lead your presentation to other following reflections on those themes. I am personally not
about the idea to let too much to the jurisprudence, the role of arbiter of the so the ruler for settlement disputes. I am a little scared, I am a little afraid about this, because sometimes jurisprudence have not the capacity to distinguish clearly situations. So the approach cases by cases, it's absolutely correct. But there might be some clear guidelines from the legislation, and even from, if it's possible, collective agreements, not to allow jurisprudence to take decisions in with an excess of autonomy. So I agree with your reconstruction, but with this remark. But in any case, we hope for the best. Also, we hope to have a very good jurisprudence that is able to detect and distinguish situations, and gives good rulings about the problems that has been posed to it. So never mind, let's go on. So thanks again, Cesar, and let's move to our last presentation. So I ask Maria Carmen Tatay Puchades and Mireia Lovera. I don't know if have correctly pronunciate your names, but I ask you to speak, of course. So the floor is yours. Carmen, ¿empiezas tú? Tienes que desactivar desactivar audio. Yes, you have to unmute the audio button in the left side. A la izquierda, Carmen. A la izquierda abajo tienes. No se te oye. La voy a llamar. Hola. Ahora, Carmen. Ahora. I'm sorry, Professor Ferrato, but I don't speak English, neanche parlo italiano, ma per questa ragione parlerò anche in spagnolo. Gracias, profesor, y también a la organización, en mi nombre y en la profesora Mireia, por habernos aceptado nuestra comunicación. Intentaba compartir la pantalla como la ponencia ya está en el libro, que se puede leer con más detalle, pues entonces hemos preparado una breve síntesis del trabajo para
apurar el tiempo y no excedernos del tiempo que se nos había dado entre ambas de 15 minutos y ir abreviando y ajustándonos a este guión. Bien, nuestro título era sobre el teletrabajo en la regulación española y europea, viendo que hay una ausencia de previsiones cuando este teletrabajo se ejecuta de forma transnacional o transfronterizo. Yo voy a situarme en la regulación que hay en España con ocasión del teletrabajo. He tenido muchos problemas de conectividad, pero he podido un poco escuchar al profesor mexicano que me ha precedido y veo que, bueno, pues con la globalización los problemas son similares. Los datos estadísticos, cuando hablan de antes de la pandemia, ¿vale? Los datos estadísticos a nivel internacional hablaban de que había muchas oscilaciones según el país, según el sector, la profesión, según si era con regularidad, o sea, según la frecuencia del uso del teletrabajo, pero bueno, en esos datos estadísticos que son fundamentalmente sobre el 2017, se corrobora que España, también con datos del año 2019, estaba en la cola a nivel internacional. A nivel europeo, España apenas se usaba el teletrabajo, aunque sí había una masculinización del teletrabajo porque se realizaba más, igual que en Europa, en tareas profesionales o personas directivas, de directivos de empresas, y también se realizaba en tareas administrativas y de ventas, y aunque paradójicamente había una feminización del trabajo realizado a distancia o teletrabajo desde casa, por un rol de géneros, fundamentalmente por las mujeres. Bien, ¿cómo se regulaba entonces antes de la pandemia en España el trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías de las comunicaciones e información? Pues teníamos un artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores como un precepto que era tardío, porque se introdujo solo en el año 2012, que era deficiente porque no cubría a todas las posibles manifestaciones de teletrabajo, porque exigía una predominancia del teletrabajo, o sea, más del 50%, porque no mencionaba ni siquiera el uso de las TIC, ¿vale? Y porque además era insuficiente. Era insuficiente porque apenas establecía previsiones genéricas para el teletrabajo, cómo se pagaba, cómo se remuneraba, si por obra o por tiempo, si, cómo se controlaba el horario, quién pagaba los gastos. Y luego habían previsiones tales como la aplicación de medidas de prevención, pero requerían de mayor especificación que ese artículo 13 del Estatuto español no tenía. Claro que cabía, además de esa norma básica, de hecho de esa norma básica quizá estaba, porque cabía el acuerdo individual de un empresario y un trabajador para realizar el trabajo de la forma que supone el teletrabajo a distancia y por medio de las tecnologías. También teníamos en España regulado por convenio colectivo figuras de teletrabajador o trabajador remoto o trabajo a distancia. Era fundamentalmente en convenios de sector que se amparaban en el Acuerdo Marco Europeo que promovía que se negociara con acuerdos sobre teletrabajo, pero sobre todo se daba regulaciones o se da regulaciones en convenios colectivos de empresas, dígase BBVA, AXA, Orange, Telefónica, o sea, empresas de la telefonía, de la banca, de los seguros. Bien, además, también teníamos unas normas, pero eran papel mojado, que preveían de forma experimental, o al menos en la letra de la norma, aplicar el teletrabajo para quienes trabajaban fundamentalmente desde casa u otro lugar, fundamentalmente desde casa, para la administración pública. Bien, esta normativa incompleta del artículo 13, más los convenios colectivos, más normas de la administración, se vino a completar ya en los años 2018 y 2019 con normas que en general hablaban de todos los trabajadores y en particular de quienes trabajaban a distancia, es decir, no en el centro de trabajo, sino en otro lugar libremente elegido por ellos. ¿Por qué? Para todos los trabajadores y en particular para los que trabajaban a distancia, se recogió ya en el año 2018 el derecho a la desconexión digital. Esto por cumplimiento de un reglamento comunitario que nos obligaba a regularlo. También, inspirándose en la que hoy es una directiva comunitaria, se introdujo la posibilidad como una medida de conciliación de solicitar a la empresa adaptaciones en la forma de prestar servicios, incluyendo la prestación a distancia como una medida de hacer efectiva la conciliación con la vida familiar y laboral. Y por último, esto se
segundo ya fue en marzo del 2019 y también en marzo del 2019 se reguló de forma extraordinaria todo esto, el registro de la jornada. El registro diario de la jornada con indicación de cuándo se comenzaba y cuándo se terminaba, incluyendo para quien realizaba teletrabajo. Bien, este era el panorama previo a la COVID. ¿Qué pasó con la COVID? Digo, sí, había una regulación, pero en España había escasa utilización, muy escasa utilización. Decíamos que cuando comienza la COVID, pues como en todos los países, se decreta, en España se utilizó el estado de alarma, ahora se está cuestionando si era la forma válida, el mecanismo válido, ¿vale?, del estado de alarma o tenía que haberse hecho otro excepcional. Bueno, pero evidentemente lo que se hizo es suspender la actividad académica o la actividad de la docencia en casi todas las etapas y cuando fuera viable sustituirla por la docencia online. La universidad, por supuesto, los profesores universitarios nos vimos abocados al teletrabajo, al trabajo o la docencia online. Se determinó que el trabajo a distancia, si era posible y razonablemente se podía exigir o era viable para aquellas empresas que no fueran esenciales, porque las empresas esenciales no pararían. Las empresas de la alimentación, farmacias, continuarían su actividad, pero todas aquellas no consideradas esenciales tenían que paralizar la actividad. Entonces, cuando paralizaran la actividad, si era viable en ese sector, pues se dio el carácter preferente al teletrabajo, antes que otros mecanismos como los que llamaremos expedientes de regulación temporal de empleo, que suponían la suspensión o cierre temporal de la actividad y los trabajadores vendrían a estar protegidos por mecanismos de protección por desempleo de la Seguridad Social. Bien, lo que ocurre es que a esta altura en España las empresas no estaban preparadas, ni las administraciones, para que sus trabajadores trabajaran a distancia o teletrabajaran. Se quiso favorecer habiendo una línea de créditos para las pequeñas pymes, pequeñas y medianas empresas. Todavía hay fondos europeos porque hay un plan digital para España para el año 2025, pero esto ha ido poco a poco implementándose, no del día a la mañana. Hubieron meses donde las empresas tuvieron que aprender, incluso nosotros los profesores tuvimos que aprender a dar las clases online. Bien, otra forma de favorecer este trabajo a distancia o teletrabajo era decir que bastaba a efectos de prevención como que cada uno se autoevaluara. Cada uno decía, yo puedo realizarme mi autopropia evaluación para seguir teletrabajando o teletrabajar o trabajar a distancia. Bien, también en el tiempo de COVID, aunque ya teníamos introducida la posibilidad de pedir adaptaciones de la forma de prestar servicios, se introdujo más o se reforzó más en particular esta posibilidad para quienes tenían que hacerse cargo de cónyuge, pareja, de hecho o familiares hasta el segundo grado y tenían que dedicarse a su cuidado y entonces pedían transitar de un trabajo presencial a una forma de teletrabajo a distancia o de trabajo a distancia de forma remota. Bien, además y por último se aprobó con carácter de urgencia, ¿vale?, un Real Decreto Ley, el 28/2020, de 22 de septiembre, va a hacer ya un año de este Decreto Ley, para regular de forma más completa el teletrabajo, porque hasta este momento teníamos ese artículo 13 incompleto del estatuto, normas de convenios colectivos, normas de la administración que empezaron a proliferar mucho más, ¿vale?, para ver si se podían aplicar o no, pero normas sectoriales o de convenios colectivos, pero no había una regulación detallada, detenida sobre el teletrabajo en España o del trabajo a distancia. Así se hace con carácter de urgencia en este Real Decreto Ley 28/2020. Se podía haber modificado el artículo 13 del estatuto y abrir un espacio al reglamento, al gobierno, para regular aspectos concretos de cómo remunerar, cómo controlar horarios, cómo garantizar la desconexión, pero no. Se hizo con una ley muy extensa, muy amplia y con carácter de urgencia o carácter extraordinaria, porque fue un decreto ley aprobado por el gobierno en tiempos de pandemia. Sí, continúo corriendo. Mireia, ¿quieres hablar algo? Perdón. No soy yo, Carmen, no soy yo. Ah, vale, continúo. Continúa. Vale. ¿Cómo se regula ya?
con carácter estable en España hoy el teletrabajo? Bueno, con carácter estable es que aquel decreto ley que he citado antes, de septiembre del año pasado, se convirtió en la ley 10 de 2021 de 9 de julio, que es la ley que hoy regula el trabajo a distancia. El trabajo a distancia es el género. Una subespecie del trabajo a distancia es el teletrabajo, que es ese trabajo a distancia que se hace con el uso de las tecnologías de la información. Bien. Además, se requiere que este carácter se ejecute con carácter regular. Y claro, hay que preguntar qué es regular. En México nos han dicho que se exige un 40%. En España se ha llegado a establecer que será un trabajo a distancia o teletrabajo cuando se trabaje de forma regular, porque al menos se haga un 30% de la jornada por teletrabajo en un promedio de 3 meses. Al menos el 30% de la jornada sea a distancia, aunque la negociación colectiva puede fijar mínimos más bajos, que bastará un 10%, que bastaría un 20% para considerarlo como teletrabajo, pero si no, en principio rige el 30%, salvo que hablemos de menores o algunos contratos formativos para gente joven que va a exigir mayor presencialidad. ¿Qué es lo que más ocupa o se preocupa la ley de regular? Y esto le dota de poca flexibilidad a la regulación del teletrabajo, y es el acuerdo voluntario que tiene que estar por escrito para que en el trabajo a distancia es un contrato que conlleva y comporta un acuerdo donde se indica muchos extremos, como una enumeración de todos los medios, equipos, herramientas, gastos consumibles, cómo se compensan esos gastos, cómo se cuantifican esos gastos, que evidentemente tendrá que abonarlos la empresa, cómo se pagarán, cuándo, pero no es una regulación cerrada, porque estos extremos los remite a que sea el convenio colectivo quien los concrete. También en ese acuerdo tiene que fijarse el horario concreto de trabajo y si hay tiempo de disponibilidad y cuál es el tiempo para el trabajo presencial y cuál es el tiempo para el trabajo a distancia. También hay que identificar cuál es el centro al que irá el trabajador. En el caso de simultanearlo, irá el trabajador cuando lo haga de forma presencial o se adscribirá a efectos de elecciones sindicales o elecciones de representantes de empresa, y cuál es el lugar que escoge el teletrabajador, su casa, otro lugar, pero que lo elija libremente. También se ha de especificar la duración del teletrabajo y las formas y mecanismos y los preavisos para reversibilidad. Es decir, no voy a ser teletrabajador siempre o trabajador a distancia toda la vida, o no empiezo siéndolo siempre, sino que puedo ir alternando. Entonces, todo esto tiene que estar por escrito en este acuerdo voluntario. También, cuáles serán las medidas que utilizará el empresario para el control de la actividad, si son conexiones directas, por el ordenador, y dando instrucciones para guardar, porque este era un problema, guardar la protección de los datos y la seguridad, no solo del trabajador, no solo de garantizar su desconexión digital, sino también de datos sensibles o de información de la propia empresa, que este ha sido un problema que ha habido que ir superando para que las empresas se animaran a que sus trabajadores empezaran a teletrabajar o trabajar a distancia. Y también, sobre todo, a veces hay dificultades. Yo he tenido muchísimas dificultades para poder conectarme. He sufrido desde las 5 de la tarde, por eso me he perdido mucho del congreso. Al final lo he resuelto. Pues, ¿qué pasa cuando estas dificultades te impiden la comunicación o la telecomunicación? Cosas buenas y cosas malas de la regulación española, ya voy terminando. Es bueno que haya remisiones al convenio colectivo o al acuerdo colectivo, porque eso permite que una ley y un acuerdo genérico, abstracto, con mucha norma, se adecue bien a los puestos de trabajo o a los sectores concretos productivos en los que se va a utilizar. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que no haya convenio colectivo, o que el convenio colectivo existe, pero no lo regula, muchísimos extremos que la ley 10/2021 remite al convenio colectivo para fijarlo. Hay además... Sí que hay algunas referencias a las medidas de prevención de riesgos laborales. Sobre todo, lo hemos sufrido, se decía mucho, se escribía mucho, pero al menos particularmente en mi caso, yo he vivido que efectivamente los teletrabajadores tienen tecnoansiedad, tecnofatiga, irritabilidad, insomnio, estrés, que alargan las jornadas. Bueno, todo esto, aunque a veces depende del perfil psicológico de cada teletrabajador, a unos le ha ido mejor que a otros se han organizado muy bien y otros se han organizado peor, pero en general, ¿vale? Es necesario tener atención a los factores psicosociales
además de los ergonómicos, organizativos, y se ha añadido de accesibilidad para personas con discapacidad, para accesibilidad al centro o lugar donde se trabaje. Bien, como a veces ese lugar es la casa, y aquí tenemos el problema de la inviolabilidad del domicilio, se permite que, si se entiende necesario, se mande un escrito al trabajador para decirle que se va a visitar su domicilio, pero esa inspección o esa evaluación no va a afectar a las zonas no afectadas por el teletrabajo. Bueno, aquí se podría hablar mucho más, pero hay ya 2 compañeras o compañeros españoles que precisamente han aludido a este problema, al que está regulado el tema de la prevención, pero poco, y va a seguir generando problemas como: ¿ha habido accidente de trabajo o no lo ha habido? ¿Ha habido accidente de trabajo en tu casa si te has levantado a tomar un vaso de agua y te has caído? Bueno, y muchas otras situaciones como: me pongo enfermo porque se me ha roto el pie, no puedo trabajar, pero puedo teletrabajar. Entonces ya no pagamos la prestación por incapacidad temporal o enfermedad, la licencia por enfermedad. Bueno, hay muchos problemas que se pueden plantear, y decir que en España se nos ha vendido el teletrabajo también como la panacea, la forma para conseguir suplir un problema que tenemos en España, que es de la España vaciada, despoblada, de municipios o pequeñas zonas rurales que se han quedado despobladas, y entonces han dicho: bueno, pues con el teletrabajo va a volver a ir la gente joven que se va a ir incorporando. Claro, esto podría ser, pero ello requiere previamente que antes haya servicios, que hayan escuelas, que hayan farmacias, que hayan servicios para quienes se van allí a trabajar, y sobre todo que se mejore la conectividad. Hay muchas zonas de España que no tienen conexión wifi o por internet, ¿vale? Y por último, la ley no lo regula todo. De aquí que se criticara por qué tanta rapidez en regular esta ley tan extensa que procede del Real Decreto Ley, que a su vez se introdujo con urgencia. ¿Por qué tanta urgencia en regularlo? ¿Por qué? Cuando hoy por hoy seguimos teniendo el problema, también en México, por lo que han comentado, que no va a ampararse, no va a estar dentro del ámbito de la Ley 20, de la Ley 10, perdón, de 2021 del trabajo a distancia, del teletrabajo, quien no llegue a ese 30% de jornada habitual, o en su caso menos, si se fijara menos por la negociación colectiva. Está completamente excluido todo teletrabajo prestado para la administración pública, ya como un contrato laboral o ya como una condición de funcionario, porque tienes tu propia o tendrás tu propia regulación. El Estatuto Básico del Empleado Público está esperando a que esto se regule por negociación colectiva. Mientras tanto, aplicaríamos el antiguo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco se va a aplicar la ley, ni tampoco el decreto ley cuando se aprobó, para quienes sigan amparándose y rigiéndose por las condiciones que fijaban los convenios colectivos. O sea, en aquellos colectivos de empresa, AXA, Orange, Telefónica, que ya regulaban cómo, quién pagaba, cómo se compensaban los gastos, si había o no tiempo de disponibilidad, cómo se controlaban los horarios. Todo esto va a seguir rigiendo y puede llegar a seguir rigiéndose hasta 3 años, porque quienes formalizaron contratos con la modalidad de teletrabajar o trabajo a distancia seguirán rigiéndose por ella hasta un máximo de 3 años. Por otro lado, también no se toca, con la ley 10/2021 o el decreto ley que le presidió, no se toca a aquellas personas que han tenido que teletrabajar por medidas COVID, porque han sido confinadas, porque lo han pedido porque tenían a sus hijos sin escuelas. O sea, todas las personas que comenzaron a teletrabajar por medidas o trabajar a distancia por medidas COVID, a estas personas se les sigue aplicando la normativa antigua, pero sí que es verdad, como novedad, que van a tener derecho a que se les compense por los medios, equipos, herramientas, consumibles o no, que se requieran para el ejercicio de su trabajo a distancia o su teletrabajo. Pero otra vez, esto, el cómo se le compensará y cuánto, va a depender de lo que digan los convenios colectivos. Los convenios colectivos pueden decir algo o nada, ¿vale? Y por último, hay una pregunta que va a contestar... Bueno, que no vamos a contestar, pero que nos planteamos tanto yo como la profesora Mireia, a la que ahora mismo va a pasar ella, y es que, ¿qué pasa cuando estoy teletrabajando en España? O sea, yo teletrabajo en España, por lo tanto me pueden aplicar la ley 10/2021, pero mis frutos de mi trabajo son para una empresa que está en Londres, o que está en Italia, o que está en Oriente. Bueno, estoy teletrabajando en España, ¿qué norma aplico? O a la inversa, ¿qué pasa cuando están teletrabajando
desde Colombia, Perú, Ecuador, para empresas españolas. ¿Qué norma aplico? Porque aquí tenemos siempre un problema y es cómo vamos a evitar que la deslocalización virtual o digital, o sea, esa deslocalización que no requiere desplazamiento de trabajadores, pero sí que se puede hacer con las nuevas tecnologías porque trabajas más allá de las fronteras de forma virtual, ¿cómo vamos a evitar que se utilicen o se aprovechen de las empresas de condiciones laborales más precarias y con ello se encubra un dumping social? Entonces, paso a Mireia, que continúa con la exposición. El teletrabajo en Europa. Mireia, tú eres la gran artífice de esta ponencia. Dr. Pizzoferrato, I'm not sure I can continue with the international approach as we have spent most of the time. I'm not sure if I should continue. No. We unfortunately there are still 8 minutes, so you can use 7 of the remaining 8 minutes. Vale. So you have, I'm sorry, but you have only 7 minutes. Okay, I'll be very quick. I'll use my mother tongue to be quicker. En el caso del teletrabajo internacional, lo que nos planteábamos precisamente es que el criterio que se suele utilizar, que es el lugar habitual del lugar de prestación de trabajo, que es el criterio del derecho internacional privado, que yo creo que es en muchos países en el que se utiliza, no es precisamente muy útil en el caso de los teletrabajadores. En nuestra exposición, en nuestra ponencia, hemos utilizado el reglamento Roma I, que es un reglamento que tiene carácter universal, es decir, que no solo se aplica para España, sino también para el extranjero, todos los países que interactúen con Europa. Y en este reglamento, justamente, lo que se incide es en que será la ley aplicable a ese contrato, la ley del lugar físico donde esté el teletrabajador. Donde esté el trabajador, su lugar físico es lo que vamos a aplicar. ¿Qué ocurre con este criterio? Este criterio resulta problemático porque favorece todo el dumping social relacionado con el establecimiento de una empresa en un lugar en el que hayan condiciones laborales inferiores. Esto en la ponencia que hemos desarrollado por escrito y les remitimos a ello, nosotros lo que hacemos es utilizar una determinada disposición de este reglamento, que es el artículo 8.4, que permite acceder al criterio de vínculos más estrechos para precisamente apartar ese criterio del lugar habitual del trabajo para acudir a precisamente a la legislación que se está tratando de eludir, para tratar de precisamente de que ese fraude de ley no se produzca y poder desenmascarar este empresario real. Con todo, esta solución que nosotros desarrollamos en la ponencia escrita está basada en una elaboración doctrinal que aúna determinados criterios jurisprudenciales y la verdad es que esta ausencia de previsiones comunitarias resulta muy problemática. Y ya existen algunos proyectos de ley a nivel europeo que van a tratar esta cuestión, de manera que espero que nos veamos de nuevo en otro congreso para dar cuenta de la misma. Muchísimas gracias. Okay, thank you very much, Mireia, for summarize so well the second part of your intervention. Very interesting also yours in both of the part. On one side, the tendencies and the regulation, the Spanish regulation on remote working and how it has worked before, during, and now the pandemic and nowadays, and also this problem very interesting about the identification, the
detection of the law applicable in transnational relationship which involves a remote worker which is placed in a different state inside or outside EU. So I think the reading of your paper will be even more interesting. So thank you very much for shortening this in order to end our session in time. Let me just conclude saying that, of course, it's a shame that we cannot discuss our topics in person. So I'm really afraid of this. Our discussion and your presentation are very, very good and deserve great consideration. And I am ashamed to the fact that we lost the opportunity to exchange our juridical experiences, which is also one of the principal target of our international seminar. By the way, I hope we can meet in each other in the next future in one of the next regional or international Congress seminar of our international society. I suggest you, of course, to keep in touch with the international society and to participate to the next initiative that will be taken on a regional and on a worldwide basis. So it will be the occasion to meet each other in presence. Let me conclude by saying stay well, because this is a particular period, of course, and good luck to everybody. Thank you again, muchas gracias, and see you again as soon as possible. Chao. Ciao. Ciao a tutti. Chao, Chao. chao, chao. Gracias a todos. Chao, Hasta Rodrigo. luego. Adiós. Adiós. Chao, Adios. Mireia. Adiós, encantada. Chao. A special thanks, of course, to Monica Pizarro. Chao. Un abrazo para Cádiz y para Valencia. Chao, chao. Chao. Bye. Guay. Sorry. Oh, perdonad, Marilu, ¿estás ahí? No sé. Marilu, que tú eres de la organización, perdona, ¿estás ahí? Oye, alucino.